Buenas noches a todos. Sean bienvenidos a esta webinar de evidencia actual sobre nutrición integral artesanal organizado por GENUB Educación Continua, gracias a su oferta académica actualizada. Antes de iniciar, por favor, me gustaría que me confirmen todos por el chat si me logran escuchar y ver bien. De antemano, igual, anticipo mis disculpas por no poder encender mi cámara. Y bueno, los leo a todos. Se escucha claro, muchas gracias por responder, Marta. Se escucha bien, Gustavo. Se escucha Jessica. Gracias a todos, Roxana, Scarlett, perfecto. Nicole, muchas gracias. Ahora bien, me es grato presentarme ante ustedes. Quien les habla en esta oportunidad es Diana Santos Bufanti desde Ecuador. Soy licenciada en Nutrición, Dietética y Estética y además máster universitario europeo en Alimentación, Nutrición y Metabolismo. Actualmente me dedico a la consulta privada en la ciudad de Santo Domingo, en Ecuador. Es para mí un placer poder compartir con todos ustedes nuevamente y me gustaría saber desde qué país y ciudad nos acompañan. Los leo igualmente a todos por el chat. A ver si se animan a decirnos desde dónde están conectados. Perú, Lima, Perú, saludos. Costa Rica, El Salvador, Tarapoto, Perú. Perfecto, muchas gracias a quienes participaron. A continuación les compartiré un poco la estructura de este webinar. En primer lugar tenemos indicaciones previas
Para esto les solicito a todos los que nos escuchan por Zoom muy comedidamente que puedan mantener sus micrófonos apagados durante la sesión para evitar interrupciones. Como segundo punto tenemos el desarrollo del tema. Tercero, preguntas y respuestas. Para esta sección les invito a ir dejando todas sus dudas a través de la plataforma de Slido, que ahora mismo el servicio técnico soporte les va a compartir por el chat. Quienes no estén familiarizados con la plataforma deben ingresar por el enlace o a través de www.slido.com con el código de GENUB e ir dejando sus preguntas para ser respondidas al finalizar el webinar. Y como cuarto punto tenemos comentarios finales y siempre no se pueden perder las promociones y sorpresas que habrá al finalizar la sesión. Esta noche de aprendizaje tenemos un tema muy interesante. Aquí todos nos hemos reunido para revisar la evidencia actual en nutrición enteral y parentera, en nutrición enteral artesanal. El webinar estará a cargo de nuestra colega, la licenciada Mónica López, que nos acompaña desde México. Ella es licenciada en nutrición por la Universidad Autónoma del Estado de México, es maestra en ética por la Universidad Autónoma del Estado de México, es miembro del Colegio Mexicano de Nutrición Clínica y Terapia Nutricional, socio no médico de la Asociación Mexicana de Gastroenterología, investigadora en nutrición clínica y ética, asistente de editor de la revista de Nutrición Clínica y Metabolismo, coautora del Código de Ética del Nutricionista Clínico de la FLAMPE, cuenta con un diplomado en Nutrición Clínica por la Universidad de La Salle, un diplomado en Administración de Hospitales y Servicios de Salud por la Universidad Nacional Autónoma de México y es fundadora de Dietetic, Nutrición Especializada. Bienvenida, colega. Estamos muy gustosos de poder contar con su presencia. ¿Nos logra escuchar? Hola, buenas noches. Sí, escucho muy bien. Muchas gracias. Gracias por la Perfecto. invitación. Sin más que agregar, le doy el pase para que pueda iniciar con su presentación. Muchas gracias. Muchas gracias. Nada más, recuérdame el tiempo que tenemos, por favor. Si soporte nos ayuda confirmando el tiempo, por favor. Esperamos unos minutos. Hasta las 9 de la noche. Ok, 1 hora, perfecto. Bueno, pues muchas gracias por quienes ya se conectaron. El día de hoy veo algunos nombres conocidos, por ejemplo, Patti. Patti Soto es una súper experta en nutrición enteral artesanal, entonces, pues no sé qué tanto más puedas aprender el día de hoy, pero pues bienvenida, muchas gracias. En realidad empiezo yo con todo esto de la nutrición enteral artesanal gracias a Patti, a que la conozco. Entonces, Patti, muchas gracias por estar el día de hoy aquí. Y me parece que también hay algunos colegas, compañeros de generación de la facultad. Muchísimas gracias por estar aquí. Pues bueno, a quienes no tengo el gusto, también gracias por tomarse el tiempo, por tomar la plática del día de hoy. Va a ser algo muy breve. En realidad me voy a enfocar más en lo que es la evidencia actual de nutrición enteral artesanal. Y si me da tiempo, pues al final les voy a mostrar cómo fue que abordé a una paciente para la prescripción de nutrición enteral artesanal. Entonces, esto no va a ser un taller, porque si no nos llevaría mucho tiempo. Únicamente, pues vamos a ver qué tan seguro es, porque hay muchos temas tabús al respecto. Hay muchas situaciones que, permítanme tantito, perdón, un minuto. Bueno, como les comentaba, hay algunas situaciones en las que no se confía mucho en la nutrición enteral artesanal cuando en realidad es una muy buena opción. De hecho, hoy platicando con un médico me decía, es que esa nutrición sí la puedes hacer realmente a la medida del paciente. Es muy parecida a lo que sería una nutrición parenteral individualizada, ¿no? Y en el caso de la nutrición enteral artesanal,
pasa algo muy parecido porque yo voy a elegir los alimentos que mejor le queden a mi paciente para ese momento. Entonces, bueno, podemos tener muchos argumentos en contra, pero sí tenemos también la posibilidad de demostrar que ya hay evidencia que nos está diciendo lo contrario. Y un poco de antecedentes, pues es que en 1900, mucho antes de 1900, al inicio de lo que era la terapia nutricional, entendida como enteral y parenteral, incluso hay registro desde los egipcios, los chinos, que buscaban opciones para poder alimentar a sus pacientes que no podían consumir alimentos por vía oral. Entonces, tenemos el antecedente que hacían mezclas de vino con huevo y a lo mejor le ponían aceite de olivo, ¿no? Pensando en el Mediterráneo. Esos eran tanto para enemas como para nutrición intravenosa o intentaban hacerlo intravenoso. Entonces, siempre hubo como esa situación de dar el soporte nutricional a los pacientes que no podían consumir nada por vía oral. Pero bueno, esas eran mezclas artesanales 100% y fue hasta, hablando desde ese entonces hasta la fecha, pues en realidad las fórmulas industrializadas son una situación muy nueva. Se comienzan a utilizar alrededor de 1970, porque antes de 1970 todo era completamente artesanal. Pero en 1970, justamente por la parte de la seguridad del paciente, la disminución del riesgo de infecciones, de intolerancias, es que empiezan a generar fórmulas que son las que conocemos ahora de nutrición enteral, específicas para nutrición enteral. Y recordemos que esas fórmulas pues tienen una composición muy especial porque son o disminuyen al mínimo todos los componentes que les pueden estar generando reacciones de intolerancia o alergias a los pacientes. Sin embargo, pues no estamos exentos de encontrar que algún paciente presente intolerancia o llegue a tener alergia a alguno de los componentes. Y pues bueno, aquí también debemos de considerar que esto surge a partir de que también toda la tecnología médica para poder nutrir al paciente por otras vías que no sea la vía oral, pues empieza a desarrollarse. Después de esto, pues bueno, empiezan a ver que sí es algo seguro y también depende de los sistemas, ¿no? Mientras sea un sistema cerrado es todavía más seguro a diferencia de un sistema abierto y eso hacía que pues las personas tuvieran que estar invirtiendo en la compra de estos suplementos. Y actualmente ya tenemos la situación de que empiezan a migrar nuevamente a una nutrición enteral artesanal, porque bueno, aquí por ejemplo, Patti no me va a dejar mentir, los costos se elevan muchísimo cuando estamos hablando de tener una alimentación enteral industrializada 100%. Hay algunos casos en los que no podemos evitarlo, pero hay muchos, hablando de cuidado domiciliario, que sí podemos dar una nutrición enteral artesanal sin ningún problema, obviamente bien calculada y bien prescrita. Entonces, ya ahorita incluso las asociaciones, sociedades internacionales ya están empezando a publicar evidencia respecto a las nutriciones enterales artesanales o nutriciones molidas en casa y pues han visto que no tenemos como una gran diferencia con las nutriciones industrializadas, que eso es un poquito de lo que vamos a estar platicando el día de hoy. Normalmente vamos a ver que se decide migrar de una nutrición enteral industrializada a una artesanal principalmente por los costos, así como por las tolerancias. Vamos a encontrar pacientes que tienen diarreas, que tienen vómito, que tienen distensión por la misma fórmula. Y a pesar de que estamos cambiando el tipo de fórmula, a lo mejor nos vamos de una fórmula, nos vamos a una fórmula polimérica y terminamos con una fórmula semielemental o elemental y vemos que no tenemos una mejoría, cambiamos de casa farmacéutica y persisten los síntomas a pesar de que estamos dando medicamentos y probióticos, bueno, pues entonces ese es un momento para empezar a migrar a la nutrición enteral artesanal, en donde sí, efectivamente tenemos mejor respuesta al tratamiento. Y también tenemos la parte de las expectativas psicosociales, porque muchas veces los pacientes o los cuidadores principalmente no consideran que las fórmulas de industrializadas sean un alimento. Ellos lo ven como una lechita, cuando no son una lechita, pero bueno, así lo ven. Y muchas veces prefieren
sentir que están alimentando bien a su paciente a partir de alimentos naturales, alimentos que también ellos pueden consumir. Entonces, pues esa parte también es muy importante que la estemos considerando y la estemos platicando continuamente con los cuidadores y también, si se puede, con el mismo paciente. En realidad, la definición, pues no es como muy diferente. Porque tenemos que recordar que la nutrición enteral es la infusión del alimento con propósito, de un alimento que tiene un propósito médico especial por una sonda. Y esa sonda puede ser tanto las que entran por la nariz, en pediátricos también tenemos las que entran por la boca y pueden llegar al intestino o pueden llegar al estómago, o tenemos las ostomías que van directamente a lo que es el estómago o el intestino. ¿Y por qué es artesanal? Porque son alimentos comunes molidos para alimentar por sonda. Entonces, ustedes van a encontrar en la evidencia que no va a referirse como tal a una nutrición enteral artesanal, sino que van a ser dietas licuadas o dietas hechas en casa, ¿sí? Pero no como artesanales, sino que son licuadas o son mezcladas en casa. Y podemos utilizar pues, prácticamente todos los alimentos. Lo que yo he aprendido es que el chiste es tener un buen procesador de alimentos. Una licuadora nos puede funcionar, sin embargo, pues es más el tiempo, se gasta más energía y muchas veces no queda la misma consistencia de la mezcla que necesitamos. En cuanto a las ventajas, pues bueno, vamos a tener que hubo una disminución de su uso en los años 70 y ahorita ya se está retomando y la ventaja es que empieza a disminuir los costos principalmente. Pueden utilizarse solas o pueden combinarse con las fórmulas en polvo que ya son industrializadas. También podemos tener como un aporte mixto. Hay menor riesgo de intolerancias. Por ejemplo, hace poco tuve un paciente que tenía diarrea todo el tiempo. Y entonces me decían, es que está evacuando continuamente. Imagínense que era como una de estas maquinitas de helados que no dejaban de sacar el helado, como así se comportaba él. Todo el tiempo, todo el día estaba evacuando. Dábamos probióticos para control de diarreas y se empezaba a estabilizar. Y terminaba los probióticos y otra vez comenzaba. Y eso no se detuvo hasta que iniciamos la nutrición enteral artesanal. Obviamente son más naturales, vamos a encontrar que no vamos a tener conservadores, principalmente no vamos a tener colorantes. Va a ser muy difícil que nosotros endulcemos en casa algo con jarabe de maíz, por ejemplo. Son individualizadas en volumen. Esto yo todavía no lo he logrado. Hay algunas personas y anteriormente decían, bueno, es que hay que ir aforando, ¿no? Si tu paciente necesita 1500 calorías, pues hay que aforar a 1500 mililitros, sin importar cuánto te haya quedado. A mí no me gusta trabajar así, yo prefiero tener agua libre para hidratación en vez de bolos muy grandes o infusiones muy grandes de volumen para dar el alimento, porque eso también he detectado que puede llegar a generar un poquito de intolerancia. Son menos costosas, pueden llegar a tener mayor viscosidad y esto también va a estar ayudando a que se empiece a controlar el vaciamiento gástrico, que también eso es algo muy importante. Y lo más importante para mí, y creo yo, y también para los cuidadores, es que hay una integración familiar, porque ya lo sienten que ahora sí ya pueden estar cuidando bien a su paciente, que ya le pueden estar alimentando como a ellos les gustaría estarlo alimentando, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las desventajas hasta cierto punto que pueden encontrar? Es que puede ser un medio adecuado para la proliferación bacteriana, va a haber una menor densidad calórica, pero bueno, aquí también depende mucho cómo se esté realizando, porque si la seguimos haciendo como nos enseñaron, por ejemplo, en la facultad, a mí, como me la enseñaron que nada más eran muy poquitos alimentos y teníamos que colarla 3, 4 veces, pues sí, obviamente vamos a tener menor densidad calórica, menor aporte de nutrimentos igualmente, vamos a tener mayor riesgo de taponamiento porque a lo mejor la mezcla no es homogénea o no se coló adecuadamente. Vamos a tener riesgo de diarrea o constipación también, depende. Incluso hay guías de práctica clínica, desgraciadamente, que quieren que hagamos una nutrición enteral artesanal con puro jugo, aceite y azúcar. Y entonces ahí
ahí vamos a estar aumentando la osmolaridad y vamos a estar causando diarrea e intolerancias. O puede haber constipación porque tal vez el paciente no se está hidratando bien, pero vamos, esto no es único de la nutrición artificial, artesanal, o bueno, de la nutrición artesanal, la constipación. Si tenemos fórmulas densamente calóricas y también hiperproteicas en poco volumen, pues vamos a estar también generando que el paciente se esté deshidratando si no le damos el extra de agua que él necesita para cubrir sus requerimientos. Y puede llegar a generar mayor osmolaridad, pero principalmente por esto que les comento. Hay muchas personas que todavía utilizan mucho jugo, utilizan azúcar, utilizan miel y utilizan aceite puro y eso pues nada más le estamos generando, por un lado, riesgo de diarrea por la osmolaridad tan alta y por otro lado también por la cuestión del aceite. Entonces, lo mejor es utilizar los alimentos en general. Ahora, ¿qué es lo que han visto en cuanto a los beneficios y la evidencia? Por ejemplo, aquí les traigo un análisis retrospectivo en donde quieren ver la tolerancia del alimento molido. Se recabaron datos de 2018 a 2020, tanto en niños como en adultos. Y bueno, adultos es como un decir, porque ya adultos para estos investigadores eran pacientes mayores de 14 años. Se utilizó la nutrición artesanal mínimo 14 días después del alta. Ese era como su periodo de observación y uno de los criterios para considerar al paciente dentro del estudio. Los síntomas gastrointestinales se valoraron al alta a los 14 días y a los 28 días y observaron que hubo una disminución importante de vómito, náusea, regurgitación, distensión, diarrea y constipación y también que mejoró la calidad de vida. Ahora, en cuanto a las opiniones, porque una cosa es la evidencia y otra cosa son las opiniones que podemos estarnos encontrando, ¿no? Entonces, este estudio se hizo tipo entrevista para saber cuáles eran las opiniones respecto a la nutrición enteral artesanal o licuada hecha en casa, principalmente con los cuidadores. Y decían que la principal o el principal factor para poder cambiar o decidir tener este cambio de industrializada a artesanal era por la intolerancia gastrointestinal que presentaban con las fórmulas industrializadas y también la necesidad de integrar alimentos comunes. Entonces, aquí me parece que tenemos esta tablita en donde vamos a ver que mejoraron los pacientes sintomáticos que tenían síntomas, pues mejoraron bastante. Los pacientes con vómito en varios desapareció por completo. En pacientes que tenían náusea mejoró bastante, así como los que tenían constipación, los que tenían diarrea también desapareció y los pacientes que no tenían vía oral, pues bueno, eso pudo mejorar un poco, sin embargo, no se eliminó también por la misma situación o condición clínica de base. Ajá. Entonces, algo muy importante es que vieron que hubo una disminución de síntomas gastrointestinales, hubo una mejoría en la microbiota intestinal porque estamos dando fibras, estamos dando compuestos bioactivos, estamos dando, también incluso podríamos hasta incluir probióticos y es más económica. Este estudio se hizo en la Unión Europea y se comparó el costo de 6 euros al día de una nutrición industrializada contra 3 euros de una nutrición hecha en casa. Y lo único que tuvieron de pero o que no les pareció fue que el tiempo de la infusión con jeringa era muy tardado y eso es algo que me acaba de suceder. Me hablaron y me dijeron, oiga, mi mamá va muy bien. Ay, pero puede cambiarla porque me duele la espalda de estarla infundiendo y, o sea, yo entiendo, pero también tienen que ver cuáles son los insumos. Ahí el tema que teníamos con esa sonda es que no utilizaron una sonda de gastrostomía, utilizaron una Bill sonda Foley. Entonces, pues bueno, eso hacía que se estuviera tapando cada rato, que no pudiera caer la fórmula como era. Y entonces, pues sí, efectivamente, ese fue el único pero que le encontraron. Y hasta la fecha, pues ya no sé qué pasó porque ya no me volvieron a hablar, no sé si le cambiaron la sonda o no, pero sí hubo aquí una situación que me confirmó esto. El tiempo de infusión puede llegar a ser muy largo y así como ellos, muchos, es que ya me tardo mucho y en lo que pasa con la jeringa y luego los medicamentos y a qué hora le doy el agua y pues bueno, varios factores, pero eso en general pues puede ser la molestia. Hay algunas consistencias
ahorita al final yo creo que les muestro algunos videos que hay unas consistencias que se pueden pasar por una bolsa de alimentación sin ningún problema, pero pues bueno, también hay que ver que la línea de alimentación sea gruesa, porque si es delgadita no va a pasar adecuadamente. Y pues aquí lo que observaron es que también hubo un mantenimiento de estado nutricional, entonces ya empezamos a quitar ese paradigma o ese pensamiento de no, es que si le das nutrición artesanal, entonces vamos a tener aquí un problema en el crecimiento, ¿no? Se te va a desnutrir el paciente, no va a ser suficiente lo que le vas a dar. Pues no, o sea, ya están viendo que sí se puede mantener el estado nutricional, aunque bueno, no es para todos los pacientes, debemos aprender a seleccionarlos. Ahora, ¿cuáles son las principales preocupaciones? Pues por un lado tenemos la contaminación, ¿no? Es lo primero que pensamos, ¿qué tal si se nos empieza ahí a generar un caldo de cultivo y el paciente se infecta? Esto pues por crecimiento de microorganismos patógenos. Podemos llegar a tener también la preocupación del taponamiento y eso es algo que también le preocupa mucho a los médicos. Por eso prefieren muchas veces dar esto de la guía de práctica clínica, de darle el aceite y darle el jugo, pero pues también no es algo nutritivo, ¿no? Normalmente el taponamiento lo podemos tener por alimentos mal procesados y también yo agregaría porque no se limpia correctamente la sonda. Cuando se da poca fibra, también esto es una preocupación que se tiene y pues nada más es que se eligen mal los alimentos, ¿no? Por ejemplo, aquí esta imagen me gusta porque tenemos una imagen en donde vemos un licuado donde todavía hay grumos. Este tipo de licuado es más probable que pueda llegar a tapar una sonda. Es importante que sepamos qué French tiene. Si tiene 12, si tiene 8 de calibre o si es de 14. Mientras más alto sea el French es mejor para nosotros porque hay menos riesgo de que llegue a taparse esa sonda. Y bueno, en cuanto a la seguridad, ¿qué es lo que sabemos? Que el paciente sepa o el familiar sepa que puede haber una infección, pues es un detonante de ansiedad, llega a sentirse incómodo con la sonda, va a tener desconfianza tanto de la sonda como de lo que le están pasando, vamos a tener un aumento de morbilidad y también de mortalidad. Entonces aquí lo que están proponiendo es que siempre haya una desinfección adecuada de superficies y también del equipo, que el equipo sea específico también, eso se recomienda, que sea específico para hacer las mezclas, que se tenga una mínima manipulación posible, la administración por bolos y también tener en cuenta el tiempo que va a estar la fórmula afuera del refrigerador, que bueno, a lo mejor en lugares templados puede ser máximo a 2 horas que esté colgada, ¿no? O esté fuera del refrigerador para poder pasar la alimentación, pero en épocas de calor o en lugares muy calurosos, pues hay que disminuir ese tiempo para disminuir el riesgo de contaminación. Ahora, este estudio me parece que fue americano, en donde a 50 pacientes les dijeron, mira, este va a ser tu manual de procedimientos y así es como debes de hacer la fórmula. Se indicaba que tuvieran una desinfección de los utensilios con cloro y pues bueno, cuando hicieron el procedimiento, vieron que no hubo cambios de microorganismos a las 48 horas. Obviamente en una refrigeración, ¿no? Porque tenemos aquí la temperatura de 4.4 grados centígrados. También recomendaban que para disminuir el riesgo de que llegara a presentarse intolerancia, no se eligieran leches con expiración menores a 6 meses. O sea, debían de tener una vida todavía como útil por más de 6 meses. Todos los ingredientes tenían que ser cocinados. Los enlatados secos o pasteurizados se podían utilizar sin cocinar. Vieron que había mayor diversidad de microbiota intestinal y también teníamos mayor valor nutricional. ¿Por qué? Porque aquí estamos incluyendo otro tipo de nutrimentos que a lo mejor las fórmulas industrializadas no me las pueden dar. Y como contraindicaciones, ellos dicen que no se debe de dar a menores de 6 meses, pero bueno, recordemos que menos de 6 meses de edad es lactancia materna exclusiva. Nada más. Me parece que la alimentación complementaria está a partir de los 4 meses, desmiéntanme si no es así, pero por lo menos los primeros 6 meses sí o sí debe de haber lactancia materna. Que llegue a tener intolerancia a bolos por lo mismo de los tiempos de infusión, no podemos tener, o bueno,
teóricamente no se debería de tener colgada la bolsa o la fórmula fuera de refrigeración más de 2 horas. Y si mi paciente no necesita bolos, a lo mejor necesita ciclados, pues estamos pensando que va a pasar la fórmula en 12 horas. Entonces, pues ahí, o infusión continua en 24 horas, en 20 horas, pues entonces ese paciente no puede ser candidato porque tiene intolerancia a bolos. Las ondas menores de 14 French, y esto yo lo pongo entre comillas porque yo he tenido pacientes con sondas de 12 que les va muy bien. Y ayunostomías por la situación de la osmolaridad y la posible intolerancia que pueda estarse generando, principalmente distensión y diarreas. Pacientes inmunocomprometidos también, porque aunque ya se ha demostrado que no hubo cambios en los microorganismos, pues de alguna manera son pacientes que están en riesgo y cuando se tiene una gastrostomía inmadura. Sin embargo, también podemos encontrarnos que hay pacientes que les hacen la gastrostomía y la única opción que tienen es iniciar nutrición enteral artesanal, incluso en las mismas instituciones de salud, que eso pues bueno, no voy muy de acuerdo, pero pues ahí ya estaríamos hablando de procesos administrativos, ¿no? Entonces, bueno, esto fue publicado en 2020. Ahora, en cuanto a la composición, porque ese también es un tema que dicen, no, es que de tantas veces que la vas a estar colando, pues entonces no vamos a tener como un buen aporte nutricional, ¿no? Entonces, esta fue una revisión sistemática de 22 estudios y se preguntaron cuál era la composición óptima y cuál era el procedimiento más seguro. Este se publicó este año en agosto. Y observaron que las frutas y las frutas y verduras deben de ser cocidas. Aunque aquí, pues bueno, yo lo pongo entre paréntesis, ¿verdad? O entre comillas, porque aquí, por ejemplo, pues ya estamos utilizando fruta y verdura cruda. Insisto, tiene mucho que ver cuál sea el procesador que tienen. Congelados pueden ser adicionados directos o se pueden cocer. Las proteínas sí o sí deben de cocinarse, nada de que le van a echar el huevo crudo, tiene que ser ya la proteína de origen animal cocida. Pueden utilizarse para hacer el licuado, leche, sustitutos o caldos. De hecho, hay algo que recomendamos mucho. Normalmente, bueno, yo aprendí de Patty, gracias Patty, utilizar el mismo caldo con el que están cociendo la verdura, con el que están cociendo a lo mejor la carne, y eso es hasta cierto punto lógico en cuanto a la cantidad de nutrimentos que podemos estar dando también ahí, ¿no? Principalmente electrolitos. Entonces, pues esa puede ser una muy buena opción. Hay que licuar y colar una sola vez y utilizar una licuadora comercial que tenga más de 1100 de potencia, me parece que son más de 1100 watts. Si utilizan jarabes como endulzantes, entonces sí va a haber un mayor riesgo de diarrea. Se recomienda que no se almacene más de 24 horas. La infusión debe de ser en 2 horas recién molido y si estaba en refrigeración y se sacó, debe de ser la infusión en 1 hora. Ajá. Y siempre el lavado de manos, de equipo y de superficies. ¿Qué es lo que dicen? Pues es que no hay una composición ideal y un procedimiento seguro depende mucho de cómo vamos a estar utilizando la higiene, cómo vamos a generar o cómo estar manipulando los alimentos de forma higiénica. Tenemos por acá también la composición, que pues bueno, este es un poquito más antiguo, es de 2020. Recordemos que todos los días en la ciencia hay algo nuevo. Entonces, aquí dicen que las licuadas van a estar generando mayor viscosidad, va a haber mayor osmolalidad. También hay sensación de normalidad y podemos controlar un poquito más la cantidad de fibra que se le esté dando. Pueden llegar a tener mayor contenido nutricional, pero también vamos a dar o a generar mayor riesgo de taponamiento y muchas veces se cubre menos del 95% del IDR de micronutrimentos, aunque no hubo diferencia cuando se comparó contra las industrializadas en cuanto al contenido de grasa, proteína, sodio, potasio y vitamina A. Entonces, bueno, aquí es muy importante que tengamos nuestra valoración de estado nutricional siempre que vayamos a ver al paciente, observemos signos posibles de deficiencia y a partir de eso ya podamos implementar alguna suplementación. ¿Por qué dicen esto? Porque, bueno, las industrializadas están diseñadas para que en 1500 calorías que se le estén dando, 1500 mililitros que se le esté dando de fórmula, se esté cubriendo el 100% del índice diario recomendado. Por eso dice que ellas sí cubren el IDR de micronutrimentos. Vamos a presentar mayor densidad energética,
porque las licuadas, si se cuelan y se cuelan y se cuelan y se cuelan, pues vamos a pasar puro caldito diluido. Va a haber mayor contenido de hidratos de carbono, calcio, fósforo, magnesio, zinc y vitamina C, y cubre, como les digo, el 100% de IDR de micronutrientes. ¿Qué es lo que dicen? Que las industrializadas dan un menor riesgo de infecciones, reingresos y afectación del estado nutricional. Pero bueno, finalmente si no utilizamos el sistema cerrado, pues vamos a tener de todas maneras ese riesgo, porque si vamos a estar utilizando latas, vamos a estar utilizando botes o vamos a estarlo preparando en licuadora y luego dárselo al paciente, pues toda esa manipulación también pone en riesgo esa fórmula para que pueda llegar a tener cierta contaminación. Entonces, ambas son caldos de cultivo perfectos para las bacterias, microorganismos patógenos. Sin embargo, pues bueno, sí hay que considerar ciertos puntos, ¿no? Principalmente cómo es que se elabora. Aquí este es de 2019, todavía es anterior, pero este me gusta mucho porque es la percepción de los nutricionistas. Este se hace en Canadá y entonces se aplican cuestionarios a 221 dietistas registrados. Recordemos que en Estados Unidos y Canadá deben de estar registrados para poder ejercer. Y lo que vieron es que las preocupaciones principales eran la contaminación bacteriana, que la sonda se tapara y también se tuviera un aporte nutricional inadecuado. Pero bueno, ya con lo que vimos anteriormente, esto ya lo podríamos poner entre comillas, ¿no? Ellos mismos reconocen la falta de competencias que desarrollamos en la carrera, pues no son suficientes para poder prescribir una nutrición artesanal. La educación es autodidacta en el 68% de los dietistas que la utilizaban y las principales barreras eran que no había evidencia suficiente y tampoco había suficiente educación. Situación que ya está cambiando porque ya ahorita ya vemos más comúnmente o es más fácil encontrar información de nutrición enteral artesanal. Y el 64% apoyan el uso. ¿Por qué? Porque también vieron experiencias positivas en los pacientes y también en los cuidadores. Entonces, no es una mala terapia, simplemente debemos de saber cómo realizarla. Y aquí, en cuanto a la elección del paciente, pues también es importante porque tenemos que ver que es un paciente con estabilidad clínica. No va a ser lo mismo intentar darle una nutrición enteral a un paciente que está en la terapia intensiva, a un paciente que ya está en su casa con su sonda de gastrostomía recuperándose de un EBC. Entonces ahí sí tenemos una diferencia importante en cuanto a la estabilidad clínica. El espacio y la higiene deben de ser adecuados. Creo que era una duda. El espacio y la higiene tienen que ser adecuados, insisto, de preferencia que los insumos que se estén utilizando para hacer la mezcla sean específicamente para realizar esa mezcla y se recomienda que nada más haya una sola persona en la cocina para que no tengamos mayor riesgo de contaminación. Obviamente se recomienda también que sean pacientes que no tienen alergias alimentarias, pero bueno, si nosotros tenemos un buen control, pues también es fácil quitar los alimentos. Por ejemplo, si llegan a tener, no sé, intolerancia a las nueces o a los cacahuates, pues no vamos a estar dando ni nuez ni cacahuate, ¿no? Si tienen alergias. Si tienen alergia al plátano, pues tampoco vamos a estar metiendo plátano. Si tienen alergia a la fresa, tampoco le vamos a dar fresa. Entonces, son cuestiones que sí podemos empezar a controlar. Pero ¿por qué dicen esto? Porque las industrializadas están diseñadas para que no vayan a causar una alergia. Nada más las que tienen aceite de pescado podrían ser una opción en algunos pacientes. Por ejemplo, me pasó con este paciente que les comento de la diarrea que no se le quitaba con nada. Cuando empezamos una fórmula industrializada que a mí me gusta mucho porque se tolera muy bien, que tiene omega 3, empezó a enroncharse. Y entonces me dicen, oye, es que, ¿qué le está pasando? Porque no habíamos visto, o sea, era de piel muy sensible, pero nunca habíamos visto que se pusiera así. Entonces, cuando nos dimos cuenta, pues efectivamente había presentado una reacción alérgica al aceite de pescado y lo tuvimos que suspender y tuve que cambiar la fórmula. Específicamente con él me costó mucho trabajo migrar de una industrializada a una artesanal, porque la familia, como son muchos hermanos los que están a cargo de los cuidados, pues era más difícil coordinarse para que entendieran que tenían que seguir al pie de la letra las indicaciones. Pacientes que toleren bolos también es necesario que los consideremos para el momento que los estemos eligiendo y ver si son candidatos o no.
En congelación puede llegar a durar hasta 3 meses la mezcla y verificar cuál es la causa de la intolerancia. Normalmente cuando estamos hablando de intolerancia gastrointestinal con una nutrición enteral, es porque a lo mejor fue una infusión muy rápida, en muy poco tiempo, un gran volumen, a lo mejor porque le estamos dando un alimento que anteriormente ya le generaba intolerancia y no nos dijeron y entonces nosotros lo incluimos y pues bueno, podemos llegar a generarle también que se distienda o que le llegue a causar diarrea. Otra situación de intolerancia no necesariamente es la fórmula, pueden ser los medicamentos o a lo mejor también puede ser ¿cómo se llama? La forma en la que le estamos incluyendo los hidratos de carbono, insisto, si le estamos dando, por ejemplo, miel, si le estamos dando jugo y además estamos metiendo aceite en mayor cantidad que otro tipo de alimentos, pues también puede llegar a generar intolerancia. El pasarla fría también va a generar intolerancia. Infusión a chorro va a generar intolerancia. Entonces, son cuestiones que tenemos que estar considerando todo el tiempo con los familiares, siempre que vayamos a visita o cuando nos contacten, ay, ¿qué crees? Es que mi paciente tiene diarrea, ok, ¿en cuánto tiempo le pasó la fórmula? ¿Cómo fue la preparación? ¿Cuánto fue el volumen? Y ya a partir de eso nosotros podemos empezar a tener algunas modificaciones. Y bueno, en el paciente inestable, ¿qué es lo que se dice paciente inestable pensando paciente hospitalizado? Para mí todo paciente hospitalizado es un paciente que en cualquier momento se te puede poner inestable y es un paciente que esté en riesgo. Recordemos que la hospitalización por el simple hecho de ingresar al hospital tienen 50% de riesgo de desnutrirse. Entonces, es un paciente al que yo debo de tenerle muy bien contabilizado cuánto le estoy pasando, en qué tiempo y durante cuánto tiempo. Ajá. Entonces, debo de buscar fórmulas que tengan la mejor composición para él. Y en este caso, pues vamos a estarnos adecuando de acuerdo al cuadro clínico que él esté presentando. Entonces, si es un paciente que en cualquier momento se me puede complicar, no me voy a estar arriesgando a darle una nutrición enteral artesanal. ¿Por qué? Porque a lo mejor la composición nutricional va a ser inadecuada. Por menos veces que estemos colando, por mejor licuado que esté, podemos llegar a tener por ahí algunas deficiencias. Entonces, en esos pacientes no está indicada. Puede haber una disminución de peso y también de índice de masa corporal. Sí, también puede ser porque recordemos que son pacientes altamente catabólicos y una de las características que tiene la nutrición enteral artesanal es que por menos volumen que queramos poner, es una nutrición con mucho volumen. Entonces, si yo necesito a lo mejor una fórmula de alta especialidad que sea hipercalórica, hiperproteica, porque tiene una restricción importante de líquidos, pues esta no sería como la opción ideal. Eh, en caso de que se llegue a utilizar, pues a lo mejor no va a ser suficiente en cuanto a proteína y en cuanto a calorías y entonces el paciente va a agravar esa desnutrición. Eso es a lo que estamos como enfocándonos en este momento pensando en el panorama de que es un paciente hospitalizado, el cual puede tener una afectación mayor de su estado nutricional. Entonces, aquí concluyen que no se recomienda y yo personalmente no recomiendo este tipo de nutrición. Me tocó ver a una paciente que tenía insuficiencia cardíaca congestiva de una etapa avanzada, que tenía una hernia hiatal y la querían preparar para cirugía y además tenía una neumonía marca perro después de un COVID mal cuidado porque, bueno, fue antivacunas. La señora no sé si vivió al final y le estaban dando nutrición enteral artesanal, perdón, pero para ese tipo de pacientes no le pueden dar una nutrición artesanal y muchísimo menos a una velocidad continua, a 24 horas. Jamás, porque además en su cuarto le daba directamente la luz del sol en donde estaban las nutriciones. Entonces es como, ¿por qué le estás dando este tipo de alimentación a la paciente? No es lo indicado. Insisto, estamos pensando en pacientes estables que ya están en casa, ya están en proceso de recuperación y entonces sí ya puedo iniciar una nutrición enteral artesanal. Y bueno, rapidísimo les platico de esta señora, fue de las primeras nutriciones artesanales que utilicé y la verdad es que le fue muy bien. En ese entonces tenía 54 años, tuvo un evento vascular cerebral, tuvo neumonía por aspiración, diabetes y también una desnutrición severa, pero lo que es
severa, que ya decían que no la contaba. Perdió aproximadamente 15 kilos del peso referido por familiares en un mes. En ese momento que la vi utilizaba mascarilla de oxígeno, tenía úlceras por presión, bueno, lesiones por presión, había perdido grasa de acuerdo a valoración global subjetiva 3 cruces, había tenido una pérdida muscular muy importante, no tenía respuesta a estímulos como secuela del EBC. También referían los familiares que tenía una estatura de 1,60, no tenía datos de peso habitual ni de peso actual por la misma situación, de que ya tenía mucho tiempo postrada en cama. El día que yo la vi consumía 3 lucernas al día por la gastrostomía y utilizaban la enteral artesanal, pero por cómo les habían dicho que lo utilizaran, desperdiciaban el 50%, incluso me llegaron a decir que tal vez era más el desperdicio que tenían. Entonces, pues técnicamente estaba consumiendo 3 lucernas al día, que es nada. Si bien le iba, eran como 700 calorías. Nada. Y la limpieza de la sonda nada más le pasaban 10 mililitros de agua en todo el día para limpiar la sonda y agua al día únicamente 600 mililitros. Entonces, pues bueno, aquí ya empezamos a detectar como ciertos puntos que tenemos que empezar a cambiar. A pesar de que tenía diabetes, para ese momento ya tenía una hipoglucemia. Cuando le hicieron los estudios, estaba en 68, el colesterol estaba elevado en 208, triglicéridos también estaban elevados, al igual que el LDL, el albúmina estaba en 3,3, la proteína C reactiva estaba activa, estaba arriba de 1, el hierro estaba en 47,1, estaba bajito, eritrocitos en 3,79 y hemoglobina glucosilada en 6,9. Entonces, si yo me hubiera enfocado en la diabetes, diría, pues está súper bien porque tengo hemoglobina de 6,9, la glucosa tiende a la baja, pues a lo mejor le doy un poquito más de hidratos de carbono y la controlo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Aquí también debo de considerar que como tengo inflamación activa, también tengo una disminución en la albúmina. Entonces, lo que hicimos al principio, porque esto fue la visita inicial, lo que hicimos al principio fue ajustar el glucerna y empezar a utilizar fórmulas industrializadas con módulos de proteína porque no era suficiente lo que nos aportaban las fórmulas. Bueno, les platico todavía un poquito más. Le hicimos tamizajes siguiendo el proceso de cuidado nutricional, pues bueno, tamizamos con NRS 2002 en donde me salieron 5 puntos, esto es riesgo nutricional, además hicimos valoración global subjetiva en donde se clasifica como C, gravemente desnutrida, por la situación en la que ella está, por la pérdida de peso. No tenía síntomas gastrointestinales supuestamente, pero a los 2 días me escriben, oye, es que mira, tiene diarrea y como empezamos suplementación con hierro era como gris y entonces estaban también todas espantadas qué le pasaba a la señora, estaba 100% en cama, tenía estrés moderado porque ya la neumonía había sido resuelta y pues ya estaba en su casa, pérdida de grasa, músculo y ya tenía lesiones por presión, entonces pues sí se consideró como gravemente desnutrida. De acuerdo a GLIM, pues tenía todos los factores, casi había tenido pérdida de peso, depresión muscular, tenía un IMC bajo, tenía una disminución en el consumo de nutrimentos porque tenía una alimentación deficiente y era una desnutrición severa por los criterios fenotípicos, por la pérdida de peso y la depresión muscular. Entonces, este fue el diagnóstico nutricional, que fue una desnutrición severa relacionada a la enfermedad crónica con inflamación leve y alimentación deficiente. Entonces, por ahí vamos con el diagnóstico y así fue como calculamos los requerimientos. Como no podíamos iniciar al 100%, iniciamos a 20 calorías por kilo, cuando la meta eran realmente 30, pero bueno, iniciamos a 20 calorías por peso ideal porque no teníamos el peso ni siquiera el habitual, nada más tuvimos que partir de la estatura referida. La proteína la iniciamos a 1,2 porque también no me gusta iniciar de golpe. Aquí también calculé hidratos de carbono al 50%, lípidos al 26%. Y pues bueno, en cuanto al agua, esta fue la fórmula que yo utilicé, que fue la fórmula de superficie corporal, que me daban 2 litros de agua, 2 litros 340 de agua al día. Entonces, aquí lo único que hice fue considerar todas estas estimaciones como mis aportes totales. A estos totales les resté el glucerna que le iba yo a empezar a dar y cuando yo hago la resta, esto que me queda aquí es lo que yo empecé a ajustar con alimentos. Y entonces,
pues me queda un ajuste de acuerdo al Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes para cubrir esto de 2 equivalentes de fruta, 5 de verduras, 5 de cereales, 4 de origen animal y 2 de grasas con proteína. Entonces, aquí lo que debemos de estar cuidando es, bueno, a mí en lo personal no me gusta mezclar muchos alimentos. Por ejemplo, si son frutas, que sea una fruta por día, no que sean varias, porque eso me puede cambiar mucho los volúmenes. De por sí, no sé cuánto va a ser el volumen total, porque yo me guío más por las consistencias. Hay personas que sí les dicen, ah, pues le vas a meter tanto volumen, no sé, en total van a ser 1200 mililitros de fórmula o 1500 mililitros de fórmula. Yo no lo hago así. Yo prefiero que se respete el volumen que sale, cuidando la consistencia y todo lo que falte de agua que se le dé con agua o suero por sonda, depende del caso. Ajá. Entonces, aquí diseñamos alimentación enteral más suplemento en 5 bolos que iba a ser administrados cada 3 a 4 horas. Y la mezcla de nutrición enteral artesanal, utilizamos manzana 2 piezas. Ellas tienen una súper licuadora, de verdad, deshace casi piedras. Entonces teníamos muy buen molido de las manzanas crudas y con cáscara. Verdura cocida, utilizábamos 2 tazas y media. ¿Por qué? Porque la verdura cocida disminuye en cuanto a equivalentes, es menor volumen por equivalente. Por eso yo me voy con verdura cocida en general, si quieren mixta, mixta. En este caso utilizamos bolillo remojado, 2 piezas y media, pero bueno, a lo mejor pudo haber sido amaranto, ¿no? Pudo haber sido 1,1 taza de amaranto, 160 gramos de pollo cocido y 120 pepitas verdes. Me gustan porque tienen omega 3, aparte de que son grasas monoinsaturadas. Entonces creo que son un buen alimento para este tipo de fórmulas y no es tampoco mucho volumen y es más fácil como que se deshagan. Esto, pues bueno, lo aprendí de la mejor, ¿verdad? En donde nos recomiendan siempre pesar el alimento inicial para saber cuánto es lo que debemos de estar cuidando que se desperdicie. Por ejemplo, ahorita podemos decir que la fórmula o los alimentos van a pesar 600 gramos, ¿no? Todo esto que incluimos van a pesar 600 gramos, entonces anotan los 600 gramos. Y aquí lo que se recomienda es que se inicie el molido con 250 mililitros de agua, que estamos pensando que es como 1 taza, y a partir de ahí empezar a añadir de 10 mililitros en 10 mililitros para cuidar mucho las consistencias y que no nos queden todas aguadas, porque también cuando quedan muy aguadas tenemos el riesgo de que el paciente presente intolerancia por el volumen del bolo. A lo mejor es muy voluminoso, entonces pues eso debemos de estarlo considerando. Entonces lo que yo les digo es que vayan de 10 en 10, de 10 en 10, de 10 en 10, hasta que lleguen a la consistencia deseada, que a mí me gusta utilizarla de 1,2 kilocalorías por mililitro. Ahorita les busco el video para mostrárselos. Y también que se cuele una sola vez. Y este colado también puede incluir leguminosas, que bueno, aquí no me salió en el cálculo, pero también puede incluir leguminosas, frijoles, habas, lentejas, y también se toleran bien. Eh, una vez que ya hicimos la mezcla y que se coló una vez, entonces ya se debe de pesar lo que quede en el colador. Y si es menor al 10% del peso inicial, por ejemplo, si aquí habíamos dicho que pesaba inicialmente 600 gramos y el remanente quedó de 60, quiere decir que está bien. 60, 62, 58, está bien, porque es alrededor de el 50%. Y entonces, así es como tuvimos la distribución, en donde teníamos 4 bolos de alimentación artesanal, es decir, que el volumen total lo tenían que dividir en 4 tomas iguales, y la última, la de la noche, era glucerna porque se les facilitaba más, nada más llegaban, colgaban la bolsa con la glucerna y nada más estaban viendo que se pasara en 20 a 30 minutos. Y aquí, pues bueno, el volumen máximo tolerado, se recomienda que sea por capacidad gástrica, que esta es la fórmula que me enseñaron, que es el peso del paciente multiplicado por 8, que es la constante. Esta es capacidad gástrica para paciente adulto, y entonces así ya puedo saber cuál es el volumen máximo tolerado por toma. Entonces, es muy raro, la verdad es que yo no he encontrado pacientes que se excedan del volumen máximo tolerado con la fórmula artesanal, así como la indico. Obviamente, si estamos aforando a 1500, a 1800, pues
es probable que se supere este volumen máximo tolerado y entonces ahí vamos a tener esos cuadros de intolerancia. Y pues bueno, así como súper rápido fue esta muestra de cómo es que yo llego a manejarla. Y pues muchas gracias. Déjenme ver ahorita si encuentro el video para mostrárselos. Ujú. A ver si puedo compartirlo. Vean. Esa consistencia para mí es la mejor. Y pasa sin problema en una sonda de 12. Sin ningún problema. Pero es muy importante que puedan tener la limpieza de la fórmula, o digo, la limpieza de la sonda como debe de ser. Porque si no lo hacen así, pues entonces vamos a tener el problema de que va a empezar a taparse la sonda. Entonces, misma recomendación de cantidad de agua para nutrición enteral, de 30 a 60 mililitros antes y después de cada toma. Vean. Justo esta es la fórmula que se diseñó para la señora de caso clínico. Y pasó súper bien y lo toleró súper bien. Y si se dan cuenta, es un chorro que baja con una buena continuidad, no gotea y tampoco es un chorro que transparente. Entonces, para mí, esa es la mejor consistencia. Y obviamente, lo que me falte de agua, pues ya lo voy a pasar con jeringa o a lo mejor en la bolsa para hidratar a la persona. Bueno, pues, Muchas gracias, pues todo. colega. ¿Me escucha ahí? Sí, 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 sí. Muchas gracias, maestra Mónica, por excelente presentación, donde hemos aprendido de manera bastante explicativa acerca de la evidencia actual que nos ha presentado en este webinar acerca de la nutrición enteral Muchas artesanal, ¿no? gracias. Qué beneficios y qué desventajas quizás también se puedan presentar, pero a pesar de ello es, digamos, necesario dar a conocer que también es una opción, ¿no? Así es. Para los invitados que están aquí conectados, por favor, si se pueden conectar a través de la plataforma Slido para dejar sus preguntas. Aquí ya tenemos algunas preguntas que voy a proyectar. Listo, a ver, vamos a comenzar con algunas preguntas que tenemos ya registradas en la plataforma. Nos indican cuál es el procesador de alimentos idóneo o específico que cumple con los lineamientos para la nutrición enteral artesanal. Pues aquí en México no se puede decir marcas. Quizás, O mejor se las paso, o te las paso y se las pasas. no, No sé. creo que para artefactos sí es posible ¿Sí? mencionar marcas. Ok. Bueno, aquí en México está el NutriBullet y también la línea de licuadoras Ninja. Son poderosos, pero poderosos en serio. Muy buenos. Eso sí nos deshacen todo, hasta almendras deshacen. Entonces, esas son buenas opciones. Por allá no sé cuáles sean como las marcas, pero por eso en este estudio que les presenté hay que revisar la potencia que sea mayor de 1100 watts. Excelente. Otra pregunta nos indica, ¿podría brindarme una referencia bibliográfica en donde pueda encontrar lo que ha mencionado acerca de la forma correcta de calcular y prescribir? Híjole, pues es que todo esto lo hemos ido haciendo así como de un poquito de aquí, un poquito de acá, un poquito por acá, entonces ha sido así como más por experiencia, así como los canadienses es pues autodidacta, ¿no? Algo así como específico, pues no tenemos ahorita una metodología específica para calcularla de forma
correcta. Correcto. La siguiente pregunta dice, nos menciona una fórmula breve para casos de diarrea, por ejemplo, ¿qué alimentos usa en su práctica clínica? Un montón de harina, principalmente el arroz. Puede ser harina de arroz, puede ser arroz cocido, aunque el arroz cocido por equivalencia abunda muchísimo, pero a lo mejor podrían mezclar arroz con amaranto, porción y porción, a lo mejor una porción de arroz que sería ya media taza, entonces ya es bastante, y las porciones restantes de amaranto. A mí el amaranto me encanta porque es un alimento que cuando se muele queda muy homogéneo, además de que tiene fibra y tiene omega 3. Digo, es vegetal, pero finalmente pues es un aporte importante. Entonces puede ser el arroz, la papa también es una muy buena opción. Incluso utilizar agua de arroz para hacer la mezcla puede ser una opción excelente y si le quieren poner un plus también pueden incluir probióticos. Perfecto. ¿En qué guía puedo encontrar todas las recomendaciones que explicó durante la sesión? Mira, la Como verdad, tal. todas estas recomendaciones yo las he ido sacando de pláticas y cursos y no como tal de una guía. Y es que en sí, que yo sepa, todavía no hay una guía en especial. Si quisieran como información más puntual y específica, insisto, pueden contactar aquí a mi colega Patti Soto. Ella se dedica a puritita nutrición enteral artesanal, casi casi. Entonces yo creo que ella puede tener bastante más información respecto a guías, a lo mejor internacionales. Todas estas recomendaciones, pues yo las he sacado de los poquitos estudios que he visto y también de algunas pláticas en las que he estado. Ok, vamos a la siguiente pregunta porque ella también tiene relación a la anterior. Ya Así respondía. es. ¿Qué tan adecuado es usar alguna infusión, por ejemplo, manzanilla, para limpiar la sonda? Yo no lo hago, yo prefiero que, por ejemplo, si el paciente quiere utilizar o quiere darle té a su paciente, o el cuidador, pues adelante, que le pase el té, pero siempre que limpie la sonda, porque no sabemos cuáles pueden ser las interacciones que pueden tener algunos compuestos herbales con algunos medicamentos. Entonces, principalmente eso. Ok. A la siguiente pregunta nos indica qué otros alimentos crudos utiliza y cómo indica la distribución de agua restante. Un ejemplo. ¿Qué otros alimentos crudos? Pues principalmente frutas y verduras. Es que hay algo que es muy difícil entender para nosotros cuando venimos de escuelas, y pues yo creo que todos tenemos la escuela antigua, ¿no? De la nutrición enteral artesanal. Y es que se nos hace muy difícil al principio concebir que podemos utilizar cualquier alimento crudo. Cualquier alimento que sea fruta y verdura, obviamente bien limpio, podemos utilizarlo, no hay ningún problema. Es como las nueces, es como las semillas, las podemos utilizar sin ningún problema. Por ejemplo, avena, si tenemos estos procesadores de alimentos que deshacen todo, pues podemos utilizar hasta la avena cruda sin ningún problema también. Pero sí tiene que ser un alimento o bueno, un procesador que sí pueda deshacer bien el alimento. Y en la distribución de agua, por ejemplo, si para la fórmula tengo mi requerimiento neto de 2,000 mililitros de agua al día, ¿no? A esos 2,000 mililitros les tengo que restar el agua que voy a utilizar para la limpieza de las ondas y también tengo que restarle el agua que utilicé para hacer la mezcla y ya lo que me quede es lo que voy a estar utilizando para hidratar al paciente. Perfecto. Tenemos una pregunta por el chat del Zoom. Melania Sainz nos indica, las leguminosas las dejan en remojo 24 horas antes de cocinar. Nunca las he utilizado en licuados artesanales. Nos Sí, de menciona. preferencia, sí, yo les recomiendo que las dejen remojando toda la noche, al otro día les cambien el agua y las pongan a hervir y les vuelvan a cambiar el agua ya que esté así como con llena de espuma, les vuelvan a cambiar el agua y ya las pongan a cocer. De esa forma disminuimos bastante el riesgo de que lleguen a tener distensión. Perfecto. Y ya por último tenemos ya dos preguntitas más. ¿Tiene experiencia del uso del frejol soya como aporte de proteínas en estas fórmulas? Como tal con la soya no, miren, personalmente la soya no me gusta. No me gusta. Yo prefiero 1000 veces más utilizar frijol negro, lenteja,
que tienen incluso un poquito más de hierro a utilizar la soya, porque la situación con la soya es que no sabemos si es transgénica o no. Entonces, la soya no me gusta, pero pues se puede utilizar también sin ningún problema. Aquí hay una consulta acerca de qué probióticos utiliza, me imagino. Es que depende la cepa. Por ejemplo, si es para diarrea, me parece que son lactobacillus GG. Ay, se me va a apagar la computadora, pero depende la cepa y en realidad hay que buscar que sean, por ejemplo, si quieren restitución de microbiota intestinal, pues hay que buscar que sean probióticos multicepa. Y si ya son cuestiones específicas, por ejemplo, que tengan intestino irritable o que tengan a lo mejor hígado graso o que tengan alteraciones metabólicas, ya hay cepas específicas para cada una de esas entidades. Y siempre y cuando sean en polvito y se puedan añadir. Correcto. En relación a la pregunta anterior, sí, la sesión está siendo grabada, no se preocupen. En cuanto a la siguiente pregunta, nos dice, ¿tu recomendación es calcular la nutrición enteral como si fuera un menú normal? Estoy acostumbrada a hacer mezclas de varios alimentos. Sí, sí, sin problema. De hecho, por ejemplo, yo no lo hago así, que la mayoría de los pacientes me dicen, no, lo que sea más práctico, lo más práctico es hacer todo en la mañana y distribuir, ¿no? A lo largo del día. Pero hay otras personas, y por ejemplo, Patti lo utiliza mucho esa metodología, que por tiempo de comida hacen la mezcla, porque generan pues como el menú y nada más muelen todos los alimentos y así los pasan. También es válido. Les digo, no tenemos una metodología específica para hacer una nutrición enteral artesanal. Yo les estoy compartiendo lo que hago en mi práctica y es lo que me ha funcionado y hemos tenido muy buenos resultados, pero pues bueno, cada quien, ¿no? Perfecto, y con eso ya concluiríamos. Creo que hemos dado respuesta a la mayoría de preguntas y dudas que nos han dejado a través de la plataforma Slido. Agradecemos una vez más también a los participantes que han podido de manera activa dejar sus comentarios y dejar sus consultas para que en esta sección sean respondidas. Ahora voy a dar pase a un breve, la breve oferta que tenemos para el mes de noviembre acerca de los cursos que vienen. Nos va a tomar un minutito solo para presentarlo. Y para alcanzarles la invitación también que puedan participar. Ya terminando ello, vamos a concluir con el webinar. Los invitamos a participar del próximo curso que tenemos, el curso de nutrición enteral en pacientes pediátricos. Se dictará en el mes de noviembre. El inicio del curso es el 8 de noviembre. Duración 14 horas y 2 sesiones en la modalidad virtual en vivo y vía Zoom. Y tenemos un código de descuento con el que pueden ingresar a inscribirse a través del código QR o en el link que hemos compartido en el chat del Zoom y obtener un 40% de descuento si es que ingresan el código PEDIA22. No se olviden de seguirnos a través de las redes sociales. En Facebook nos encuentran como GENUB Educación, Instagram nos encuentran como GENUB-Educación y en nuestro canal de YouTube también GENUB Educación Continua, en donde se albergan la mayoría de nuestros webinars que están siendo reproducidos ya durante, tenemos más de 40, 50 videos, así que pueden darse una maratón de conocimientos. Y bien, con ello ya concluiríamos la sesión. Muy agradecidos, maestra Mónica, por su participación en este webinar, por seguir acompañándonos en esta serie de webinars que tenemos para poder compartir, difundir y actualizar conocimientos, Gracias por la principalmente para invitación. mejorar la práctica profesional, para mejorar la práctica clínica diaria de los colegas que nos escuchan de todas las regiones de Perú, México, Ecuador, y otros países también que nos están continuamente siguiendo, y también agradecerles a los participantes que hasta el momento siguen conectados y que también les damos también la invitación a que nos puedan seguir porque se vienen nuevos eventos ya para los meses de noviembre y diciembre, así que estén atentos a nuestras redes para que puedan enterarse de todos los eventos próximos. Muy agradecidos por que estén aquí conectados. Y con ello ya damos por finalizada la sesión. Muchas gracias, maestra Mónica. Si tuviera algunas palabras de
como para llevar a casa, como mensajes para llevar a casa, para los colegas que Eh, están aquí conectados. Claro que sí, principalmente pues muchas gracias a todos por conectarse y pues bueno, viene la semana de concientización contra la desnutrición por parte de la Sociedad Europea de Nutrición Clínica y Metabolismo. Los invito a que hagamos mucho ruido al respecto, que publiquen en sus redes, que compartan información importante para que las personas se den cuenta de la gravedad de que existe ese problema. Y por otro lado también para que vean que sí se puede tener una nutrición a partir de la alimentación común, disminuir costos para poder tener también una buena alimentación en casa en pacientes que tienen nutrición artificial, principalmente por sonda. Y pues espero que me puedan seguir en mis redes sociales. Me encuentran como nutricionista Mónica López, tanto en YouTube como Facebook e Instagram. Instagram es donde estoy un poquito más activa. Y también los invito, si quieren saber más de nutrición enteral artesanal, insisto, que sigan a mi colega Patti Soto, que ella es experta en el tema, fue mi profesora al respecto, entonces pues también ella les puede dar mucha más información de la que yo pudiera llegar a tener hasta este momento y pues cualquier cosa estoy a sus órdenes. Muchas gracias, maestra Mónica, y con ello damos por concluida la sesión de hoy día, esperando que haya sido bastante explicativa y bastante también nutritiva en conocimientos y actualización. Así que nos vemos en próximos eventos, esperamos que se encuentren muy bien y muy buenas noches a todos. Buenas noches.